Hola, aquí Nadine y bienvenido a esta tercera clase para mejorar tu oído musical y tu musicalidad en general. Me emociona mucho y me llena de mucha satisfacción que estés viendo esta clase. ¿Por qué? Bueno, porque los momentos más felices de mi vida los tengo tocando mi instrumento y enseñando música. Hay algunos puntos polémicos sobre las cosas que digo y yo lo entiendo, que la música no es un don especial. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando esa era una verdad absoluta, tanto que las escuelas se abocaban a ello. Por ejemplo, las audiciones son básicamente para eso. Si vas a tocar en una orquesta y eres un niño pequeño, te hacen una audición para ver si tienes talento natural o para ver si tienes el don de la música, para ver si te vas a desenvolver bien. O bueno, para ver si tienes condiciones, para ver si vas a rendir como músico. No solamente cuando yo estaba estudiando, sino que todavía hay muchas escuelas que funcionan de esa forma. El talento natural es un factor determinante en muchas de esas escuelas, pero yo no creo en el talento o en el talento natural. Sí creo que hay gente que tiene más facilidad, pero no creo que sea por un don mágico o divino, sino que simplemente nació bajo una serie de condiciones que le permitieron desarrollar esos procesos mentales de forma, digamos, inconsciente. Pero que una persona lo haya desarrollado de forma inconsciente no significa que nadie más lo pueda desarrollar. Quiere decir simplemente que nació con esa suerte, con la suerte de estar en un entorno que le permitiera desarrollar esos procesos mentales. Y el hecho de que una persona haya nacido con talento no quiere decir que tú no lo tengas o que tú no lo puedas desarrollar. Que la verdad es que personas como tú y como yo podemos desarrollar nuestro oído musical. Podemos replicar este tipo de resultados si entendemos exactamente bien cómo funciona nuestra mente y si aprendemos a entrenar cada uno de esos pequeños procesos mentales que se traducen en mayor habilidad musical. En la clase pasada te entregué una serie de consejos para que empieces a desarrollar tus hábitos musicales. Y sí, yo sé que construir un hábito no es tarea fácil. Yo lo sé porque a mí me costó muchísimo y me cuesta muchísimo desarrollar hábitos. Pero eso no significa que sea imposible tampoco. Por eso te dejé una lista de consejos que yo y mis alumnos utilizamos a diario para mantenernos sumergidos y para mantenernos practicando de forma habitual. Ajá, profesor, muy bonito todo. De hecho, demasiado bonito para ser verdad. Si todos esos argumentos que usted propone de que no existe el talento natural, que todo se puede desarrollar y que está basado en la ciencia, ¿por qué entonces no se aplica en todas partes? Y hago hincapié en esa pregunta porque es la pregunta más común. Y como te comentaba en la clase pasada, se trata 100% de hábitos. Pero no es solo eso, yo hoy quiero ir un poco más allá. Pasa que la formación de las escuelas de música tradicionales y de los conservatorios no está basada ni diseñada para desarrollar tu musicalidad. Y sí, puede que hayan escuelas muy buenas hoy en día, pero no son la mayoría. ¿Y por qué no son la mayoría? Pues bueno, es una larga historia. Pero en resumidas cuentas, todo tiene que ver con la función de la academia. Y aquí hay que entrar un poquito en contexto, en el contexto histórico de lo que es un conservatorio y de lo que se trata de la educación musical tradicional. Considera que un conservatorio es una escuela que te entrena en el oficio musical de forma integral, pero que a lo largo del tiempo se fue convirtiendo en una institución pensada para preservar la música. Me explico, hace 300 o 400 años la única forma de preservar la música era a través de la música escrita, es decir, con partituras. Sin embargo, una partitura no tiene toda la información interpretativa que la música puede tener, es decir, no tiene inflexiones, no se pueden escribir inflexiones con tanta precisión, no se pueden escribir acentos con tanta precisión, no se pueden escribir dinámicas con tanta precisión. Hay un montón de información musical que no se puede escribir. Y así lo fue durante gran parte de la historia de la música occidental hasta que aproximadamente hace 100 años apareció la grabación o la industria discográfica. Así que antes de la aparición del disco, la única forma de mantener esa tradición interpretativa era a través de la escuela. Durante toda la historia de la música occidental, considerando la música occidental desde que se empieza a tener la partitura moderna, han pasado músicos absurdamente increíbles y que durante muchas generaciones la sociedad los ha considerado como tocados por la mano divina o virtuosos, como por ejemplo Mozart, Bach, Beethoven, Chopin, Franz Liszt, Tchaikovsky y cualquier cantidad de músicos excepcionales. Tanto que incluso hoy en día, cientos y cientos de años después, seguimos estudiando su música. Y todo eso es posible porque existió y existe hoy en día todavía una institución encargada de preservar la tradición interpretativa de todos estos compositores. Y se trata de tradición interpretativa, eso que no se puede escribir y que solamente se puede demostrar a través de la ejecución. Así que cuando vamos a un conservatorio a estudiar Bach, si es un conservatorio verdaderamente certificado y formado, estarías estudiando con alguien que es heredero del linaje interpretativo de algunos de esos grandes compositores. Es decir, sistemas interpretativos que han sido pasados de generación en generación. Por eso Bach se debe tocar de cierta forma, Chopin se toca de otra forma, Mozart se toca de otra forma y así con todos los compositores. Sin embargo, esto ya no es
estrictamente necesario dentro del mundo popular, porque existe una amplia bibliografía, mejor dicho, discografía, que cumple esa función de preservación de la música. No es necesario formar a un joven desde la infancia hasta su adultez para que sea experto interpretando a estos grandes compositores. Y atención, es una cuestión de cultura y tradición. No está malo que todavía se sigan formando músicos con esa intención. Y te lo comento para que estés claro de qué se trata la formación de la mayoría de las escuelas tradicionales de música. Probablemente quieras entrar a un conservatorio o una escuela tradicional de música pensando que vas a ser, no sé, un próximo artista pop o vas a escribir mejores canciones de rock. Pero la verdad es que la formación, que si bien te puede servir para aplicarla a cualquier otro estilo musical, no está enfocada en eso, está enfocada en convertirte en intérprete. Y es por eso que hoy en día la gran mayoría de la educación musical a nivel mundial vive una gran transformación, un gran proceso de actualización. Y eso desde hace ya varios años, como por ejemplo el caso de la educación en Estados Unidos, con escuelas como Berkeley, o en Brasil. Y esto es algo que sí se ha traducido y que se siente en la música popular de estos países. Sin embargo, en Hispanoamérica no ha tenido tanta suerte, porque aún son poquísimas las escuelas de música en Hispanoamérica que están enfocadas en el desarrollo de la musicalidad y del oído musical, sino que se enfocan más en la parte interpretativa, en la parte mecánica y de lectura y de interpretación. Que sí, se puede desarrollar la musicalidad, pero tienes que pensar que ese no es el foco de la academia. El foco de la academia es formar intérpretes. Esa es la función histórica del conservatorio y tienes que ir claro al momento de entrar en uno de que esa es la formación que vas a recibir, enfocada en eso. Y atención, es una formación excepcional, aprendes muchísimas cosas. Por ejemplo, vas a aprender análisis de formas, vas a aprender textura musical, vas a aprender contrapunto. Sin embargo, todo eso va a llegar después de que ya pasaste 4 años estudiando teoría y solfeo, y no un solfeo basado en el desarrollo del oído musical ni de la musicalidad, sino un solfeo pensado en la lectura aplicada a tu instrumento. Así que el desarrollo creativo viene mucho después dentro de tu formación. Y eso es un problema si quieres formarte musicalmente para empezar a trabajar en el mercado musical moderno. Y me refiero al mercado popular moderno. Porque fíjate, el espectro del oficio musical, las cosas que se pueden hacer con la música desde el punto de vista profesional son inmensas. Por ejemplo, tienes producción musical, tienes ejecución, tienes transcripción, tienes arreglos, tienes composición, incluso tienes educación. Y si consideras que te puedes especializar en un género particular en cualquiera de estos aspectos, pues el abanico se extiende casi que al infinito. Y la única cosa que tienen en común la gran mayoría de todos estos aspectos del oficio es que necesitas ser un músico competente. Y para ser un músico competente tienes que tener buen oído musical y buena musicalidad. Eso es algo que es tácito. Y si no tienes esas habilidades, pues no te va a ir tan bien. Se te va a hacer todo cuesta arriba. Y eso no es culpa tuya. Si no tienes la habilidad de tener un buen oído musical y una buena musicalidad, porque la vida es complicada y tienes trabajo, tienes familia, tienes hijos, no tuviste estimulación temprana, todo ese tipo de cosas juegan un rol importante. Y como te he dicho en repetidas oportunidades hasta ahora, todas esas habilidades son 100% desarrollables y voy a decirte cuáles son los próximos pasos ahora. ¿Quieres tener un buen oído musical, sacar música de oído y expresar tus ideas musicales libremente? Si la respuesta es sí, entonces tengo una excelente noticia para ti. Y no vengo a venderte nada, por ahora todo sigue siendo gratuito. Así como yo y mis alumnos pudimos desarrollar nuestro oído musical desde cero, sin ningún tipo de don especial, tú también lo puedes hacer, y eso ya te lo he dicho muchas veces. ¿Qué necesitas para hacerlo? Pues ya deberías saberlo porque lo he dicho varias veces. Si estás de cero, puedes comenzar con la imitación y la manipulación y asimilación de la escala mayor. Además, tienes que practicarlo a diario para que te puedas habituar a él. Tienes que convertirlo en un hábito. ¿Por qué? Porque es como practicar un idioma. Poco haces estudiando en un curso de inglés 2 veces por semana si durante el resto de los días y horas de la semana no lo estás poniendo en práctica. Y al fin y al cabo la música es un lenguaje también, así que su estudio no debería ser tan diferente. Y como he comentado en otras oportunidades, la música y el lenguaje son muy parecidos. De hecho, la música es un tipo de lenguaje. Sin embargo, no es un lenguaje verbal, es un lenguaje abstracto, un lenguaje artístico. Y ambos se pueden desarrollar de la misma forma. Por inmersión, sin ningún tipo de guía, así, lo que yo llamo por fuerza bruta, o a través del análisis y la práctica estructurada. Y atención, cuando me refiero a análisis y práctica estructurada, no me refiero a estudiar solamente teoría. De hecho, eso no sirve para nada. Es el equivalente a estudiar mucha gramática de inglés, pero nunca practicar la conversación en inglés. En esos casos puedes saber mucho sobre el idioma inglés, pero no sabes hablarlo. Y lo mismo pasa con la música. Puedes saber mucho sobre teoría musical, pero al final no suenas, no tocas, no entiendes lo que escuchas y no puedes hacer música con libertad. Los idiomas y la música son actividades 100% prácticas.
Y sí, hay teoría involucrada, pero la teoría es para ponerla en práctica. Y como ya lo dije, de poco o nada sirve un montón de teoría si no la aplicas. Así que lo que necesitas es una hoja de ruta que te diga qué es lo que debes estudiar y cómo debes practicarlo y en qué secuencia. Por eso, en este video en alguna parte encontrarás una hoja de ruta anexa, es decir, un archivo en PDF que contiene exactamente el orden en que debes estudiar las cosas y cómo debes practicarlo. Este tipo de estructura es lo que te permite avanzar con consistencia y ver resultados palpables al corto y mediano plazo. Además de que te ayuda a mantenerte alejado de las barreras que pueden surgir cuando empiezas a estudiar estructuras o conceptos que son demasiado avanzados para el momento o para el nivel en que te encuentras. Ayudar a mis alumnos a lograr sus objetivos musicales es a lo que me dedico, es lo que me gusta hacer. Y sí, obviamente hay mucha gente que no lo necesita, pero es probable que tú sí lo necesites. Y no hay nada de malo con eso, yo lo necesité en mi momento también. Yo le debo mi formación a muchísimos profesores. Y de hecho estoy 100% claro y 100% agradecido. Mi formación musical y lo que soy como músico se lo debo a un buen grupo de profesores que forman parte de mí. Tanto los que eran buenos como los que eran malos, porque de todos aprendí. Aprendí a hacer las cosas bien y aprendí cómo no se deben hacer las cosas. Por eso, si todo lo que he dicho hasta ahora tiene sentido para ti, tengo una invitación que hacerte. He preparado una serie de clases de aproximadamente 1 hora cada una. Son clases intensivas de larga duración, donde te voy a explicar todo lo que te he dado hasta ahora, pero con muchísimos más detalles. Muchos más detalles. ¿Por qué? Porque es obvio que con un par de videos de pocos minutos en internet no es suficiente para todo el mundo. Probablemente no es suficiente para ti tampoco. Son clases valiosas, son clases intensivas y sí voy a pedirte algo a cambio. Necesitarás darme entre 4 a 6 horas de tu tiempo para poder entender y asimilar todo el contenido que se da en estas clases. Desarrollar tu musicalidad es un viaje y no es un viaje corto. De hecho, es un viaje que no tiene fin. Y eso es lo divertido de todo, eso es lo que es emocionante. Porque no se trata de alcanzar un objetivo, se trata de disfrutar del avance, de disfrutar todo el proceso de transformación que vas viviendo. Estas 4 clases que estoy preparando estarán solamente disponibles por tiempo limitado, durante una sola semana y serán exclusivas para ti que te encuentras en mi lista de correo electrónico. No es un evento abierto para todo el mundo, tienes que estar inscrito en mi lista de correos. La información que imparto en esas clases no se consigue en ninguna parte. Yo mismo me he encargado de desarrollarla, de traducirla, de recopilarla y de presentarla de la forma en que lo hago. Por eso, si de verdad necesitas y quieres desarrollar tu musicalidad desde cero y empezar a construirte una mente musical, no hay un mejor lugar para hacerlo. Estas clases se van a llamar el desafío LM3M y te daré muchos más detalles en la próxima clase. Descarga los archivos anexos y continúa practicando a diario. Nos vemos en la próxima clase.